Ya, bueno, esta es una iniciativa de Ediciones de la Lumbre. Vamos a tener un miniciclo con nuestros autores, y este miniciclo le pusimos clubes de lectura. ¿Qué? Le pusimos club de lectura, pero en rigor son encuentros con los autores, y vamos a partir específicamente con María José Navia. Ella, bueno, publicó el libro Lugar con nosotros hace algunos, ¿cuánto ya? ¿3 años quizá? Y esta ya es la... 7. Sí, más o menos. Y esta es la tercera edición. Ha sido un libro muy bien acogido por la crítica y también por los lectores. Así que nosotros estamos muy contentos con Lugar y con María José Navia, ¿no? Por tenerla dentro de nuestro catálogo de autores. Ella ha publicado, es bastante prolífica, a pesar de que lleva poco tiempo en la narrativa, o publicando. Partió con una novela que se llama Sant, luego en un libro de cuentos que se llama Instrucciones para ser feliz, luego de eso Lugar, y posterior a Lugar han aparecido 2 libros de cuentos, Kintsugi, publicado por Editorial Kimber, y Una música futura, lo tengo ahí, le paso, hago publicidad también para este libro, que por estos días está a punto de salir publicado en España, por la editorial Barrett. De hecho, me contaba María José que está revisando el diseño final del libro, así que también está un poco nerviosa por esa situación, descubrir nuevos lectores, nuevas críticas, un nuevo territorio. Entonces la idea es que, como ustedes han leído el libro o alguno de los cuentos, la idea es poder tener una conversación con ella, que nos cuente algo de los procesos de escritura, de cómo consiguió Lugar, y saber también en qué está ahora. Entonces yo voy a hacer una pregunta inicial, y la idea es dejar abierta la conversación para que todos puedan intervenir. Entonces, bueno, lo primero, María José, es saber, ya con una obra que tiene varios títulos, ¿no? ¿Cómo ves la publicación de Lugar allá por el 2017? ¿Qué recuerdos tienes? ¿Cómo surgió? ¿Y cómo lo ubicas dentro de lo que es esta obra en construcción? Bueno, primero gracias a Marcelo, a Ediciones de la Lumbre, por armar todo esto, y gracias a ustedes por estar acá y por leer el libro. Escucha, para mí Lugar es como un punto de partida muy importante. Marcelo nombró libros anteriores a Lugar, pero la verdad es que esos otros 2 libros son medio extraños, porque yo publiqué esa novela bastante, así como muy juvenil, no porque yo fuera muy chica, yo tenía como 27, pero era como muy juvenil en el tratamiento de sus temas. El 2010, justo antes de irme a vivir a Washington, donde estuve estudiando mi doctorado varios años. Entonces, como que lancé ese libro, desaparecí, y después, cuando estaba en Estados Unidos, escribí Instrucciones para ser feliz, que lo publicó un sello de allá neoyorquino que se llama Sudakia, y circulaba por allá por Amazon, se vendía. Entonces tampoco existió mucho en Chile. Yo siento que empecé a existir como escritora con Lugar. Si bien están como esas como ecos anteriores del pasado, para mí yo empecé a existir como escritora chilena acá, cuando ya regresé a Chile, que regresé el 2016, y el 2017 publiqué Lugar con De la Lumbre, y después el resto de los libros que mencionó Marcelo. Y yo creo que el Lugar empiezan a armarse una suerte de constelaciones que han ido avanzando con mis siguientes libros. Yo soy de ir repitiendo personajes que vuelvan a aparecer en los libros siguientes. Entonces hay un personaje del cuento Afuera, que está en Lugar, que aparece en Una música futura, por ejemplo. Hay personajes también que se repiten de Lugar a Kintsugi, que es una novela en cuentos que saqué entre medio de Una música futura y Lugar. Entonces, para mí fue como un punto de partida muy, muy potente además. Fue un trabajo además muy cercano con Marcelo. Marcelo fue el editor, así conversando cuento a cuento y todo. Entonces, fue un trabajo muy, muy cuidado, y me sirvió para entrar, ¿cierto? Y así como cuando uno, así como juegan a la cuerda y uno tiene como que entrar y ponerse a saltar cuando chico, como siento que fue ese momento para mí de entrar a jugar.
y así que lo agradezco mucho. Siento que son semillas de muchas cosas que surgieron después y temas que fui desarrollando después en los siguientes libros. Y también otra cosa importante de ese libro es que partió como un proyecto bien cerebral igual, porque fue un proyecto que yo postulé, habían unos fondos concursables en la universidad donde yo trabajo, que es la Católica y de Santiago, y yo postulé que quería escribir un libro donde el lugar fuera muy importante, como que todos los cuentos estuvieran unidos de alguna manera por la idea del lugar. Y se lo propuse a Marcelo, lo postulé junto a la editorial de Marcelo, y entonces en un comienzo los cuentos, la idea del lugar era muy obvia, no lo digo así peyorativamente, pero sí como un salón de belleza, el centro comercial, ¿cierto? Un hotel, un hospital, lugares así. Y después, a medida que iba escribiendo, la idea del lugar se me empezó a ampliar y a volver más abstracta también, y que ya no se refiriera tan solo como a lugares específicos, sino a la idea de no encontrar tu lugar en el mundo, no querer estar en el lugar de otra persona, ¿no? Y ahí se empezó a configurar un poco este mundo de lugares y no querer estar y todas esas incomodidades que aparecen, siento yo, en ese libro, pero como decía al comienzo, para mí fue un punto de partida, una manera de entrar al panorama literario chileno, y desde ahí he sido efectivamente muy prolífica y he seguido publicando año a año un libro distinto. Oye, María José, antes de pasar la palabra a los demás, yo sé que acá hay algunos participantes que escriben y que les gustaría publicar, pero claro, tú decías, este primer libro, Lugar, o de esta etapa tuya post esos dos primeros libros, fue muy cerebral, ¿no? Que lo pensaste, pensaste en este tema del no lugar. No sé si los libros posteriores han sido así, ¿ah? Te lo pregunto como para darle algunos, no sé si consejo o compartir tu experiencia, digamos, al momento de crear libros de cuentos. Ya nos contaste un poco la experiencia del lugar. ¿Qué pasó con Kintsugi o con una música futura? Claro, o sea, ha sido procesos distintos y siento que cada libro poco funciona con sus propias reglas, sus propias rutinas, su propio todo. En el caso del lugar fue cerebral como el concepto en general, ¿no? La escritura de cada cuento no era tan No. cerebral, era ir escribiendo, pero cuando escribí Lugar, me pasó que ahí escribí un cuento que está en Lugar, que se llama Rebajas, que fue la primera vez que yo escribí un cuento del que yo quisiera saber más. Yo en general cuando escribo un cuento, escribo como abro la ventanita exacta que quiero mostrar y luego la cierro y no pienso más. No pienso qué pasó al día siguiente de que no terminó mi cuento, o 5 años después. Pero cuando terminé Rebajas, me pasó que sí quería saber qué pasaba con esta familia, ¿no? ¿Qué pasa con esta familia que los abandonó el padre? ¿Qué pasa con esta tía? ¿Qué pasa con estos sobrinos a medida que van creciendo? Y entonces después del lugar me puse a escribir cuentos que fueran siguiendo la historia de estos personajes, un poco así de curiosidad mía, sin pensar como en proyecto editorial, ni publicar, ni nada, sino para ir siguiendo mi curiosidad. Y se me fue armando como una galaxia, una suerte de novela en cuentos, le digo yo, porque son cuentos conectados, donde tenemos estos personajes que van avanzando. Y así se fue creando lo que después fue Kintsugi, que publicó Kindle, y con una música futura, creo que había como una idea general que luego fui aterrizando, que a mí me interesa mucho y aparece desde el lugar, por eso digo que hay muchos temas que luego continúan, y es que a mí me llama mucho la atención, me interesa mucho la idea de la tecnología y las redes sociales como forma de crear ficciones. Como cuando uno hace, no sé, yo misma tengo perfil en Twitter o en Instagram, uno selecciona qué cosas muestras, qué cosas no, y uno crea una ficción, ¿no? O sea, como yo para Twitter soy alguien que solo lee, no sé, como no tengo nada más, no tengo familia, no sé, no voy a comprar al supermercado, yo solo estoy leyendo, que obviamente no es verdad, aunque leo mucho. Entonces, cada uno va construyendo su mentira, su verdad, su ficción, lo que quiere ser, lo que le gustaría, y eso a mí me llama mucho la atención, me fascina, digamos, sobre todo cuando vivía afuera en Estados Unidos,
porque cuando vives, o sea, si yo vivo en Chile y posteo algo y mis amigos saben, ¿no? ¿Qué está pasando en la realidad? Cuando uno está lejos, un poco te leen a través de esa ficción que estás construyendo, entonces es más peligroso, uno puede mentir mucho, ¿no? Entonces como me interesa mucho cómo la ficción, cómo la tecnología y las redes nos permiten crear ficciones y también cómo va afectando nuestras relaciones afectivas, ¿no? Entonces no tanto la tecnología así ciencia ficción total de que aparezca un robot, ¿no? Sino como eso, el estar siempre conectado, la paranoia que te genera que no te contesten, o los nerviosismos, o qué sé yo, todas las aplicaciones que usamos alteran nuestra cotidianidad y alteran nuestras relaciones humanas. Entonces, eso ha estado desde el lugar, o sea, esta cosa de la, no sé, en el cuento afuera, la mamá que se relaciona con el hijo a través de la pantalla, lo ve crecer, etc. Y esto en una música futura, como que le subí el volumen, ¿no? Entonces está muy intensamente el tema de la tecnología, la adicción a la tecnología, usar aplicaciones para solucionar la vida, pero llevado a extremos, ¿no? En el caso, hay un cuento en ese libro en que las parejas que no tienen hijos arriendan hijos por hora, así como con una app, para poder como tener la experiencia de ser papás un rato. Entonces, como ahí lo llevé así a un extremo, y también en esos 3 libros, en Lugar que influye una música futura, Estados Unidos está bien presente. Yo viví 2 años en Nueva York mientras hacía mi magíster, después 5, casi 6 en Washington mientras hacía el doctorado, entonces tuve mucho tiempo por esos lados, y es la literatura además que más leo, la literatura en inglés norteamericana. Entonces, también hay muchos temas que quería desarrollar, la violencia, en el caso de una música futura, los tiroteos en las universidades en Estados Unidos, los problemas de migración en la frontera. Entonces, como que ahí mezclé varias cosas que me interesaban, y siempre con este nexo entre los niños, la tecnología, la idea de futuro temible, de futuro deseado, de expectativa. Entonces, así fueron saliendo. Pero yo en general soy maniática para algunas cosas, como cuando escribo cuentos, después de terminarlos los grabo en el teléfono y lo edito de oídas, por ejemplo. Eso es como algo que hago siempre y que soy muy maniática con eso. Pero más allá de eso, no soy de planificar. Yo conozco a escritores que saben todo, saben cómo su cuento, su novela va a terminar, qué va a pasar en cada capítulo. Yo no sé nada, yo voy como, me sé mi primera línea y avanzo, ¿no? Como andar en un auto con neblina, así como que veo un poquitito lo que me da la luz y voy avanzando a poquito y finalmente llego. Y para mí eso es lo entretenido de escribir cualquier cosa, como ir yo también descubriendo y leyéndome y, oh, esto pasó, ¿no? Así va a terminar este cuento. Como me gusta esa sorpresa para mí como lectora, escritora, entonces nunca sé. Pero sí, cuando se me ocurre la primera oración de mi cuento, esa nunca cambia. O sea, yo puedo editar cualquier cosa después, pero la primera oración es como mágica, llega un día, se instala y no se mueve más, ¿no? Entonces, como esas, así como algunas mañas, pero sí, los otros han sido menos cerebrales, yo creo, más intuitivos, porque también no era un proyecto. O sea, el otro estaba en la lógica como, no sé, si ustedes postularan a un fondo del libro, las becas de creación, ¿no? Que hay que como argumentar qué es lo que uno está presentando, entonces ahí sirve también tener como un hilo conductor, no como son 10 cuentos, punto, ¿no? Como que haya una mayor teorización de por qué esos 10 cuentos están ahí, no otra cosa. Pero los otros han sido ya escribir nada más. Y lo que estoy escribiendo ahora, una cosa es una novela corta, que es un cuento que se empezó como a mutar de una música futura y creció tanto que lo tuve como que sacar del libro y poner en un macetero más grande para que creciera mejor. Y el otro es una novela grande que sale de un cuento de una música futura que se llama Panda. Me gusta de nuevo como ir recuperando personajes y como ir armando como un micro universo. Me entretiene a mí como escritora, y es algo que a mí me gusta mucho también como lectora. Los escritores que más me gustan suelen hacer esos juegos también, como cameos de personajes, y uno que lleva años leyéndolo es como, ¡oh, acá apareció este que era de la novela 1! ¿no? Y como me gusta esa familiaridad y ese reconocimiento. Y si bien un lector puede llegar y leer solo Lugar, o solo Kintsugi, o solo una música futura, yo siento que si se va leyendo todo, se va armando otra cosa. Y me gusta que exista la posibilidad de que se arme otra cosa para los lectores que te siguen, ¿no? Que te van acompañando. Perfecto, hay un par de cosas.
Si ven que mi pantalla parpadea, es un guiño a una música futura, el libro de María José Nave, un efecto que... Los clics, Ah, Black claro. Mirror, sí. En segundo lugar, síganla en Twitter, porque Vocación Lectora la vacía ahí en Twitter, y hay un desafío que ella se puso, ¿no? El año pasado, El ya se año acabó pasado, ese ¿no? Ya se desafío. acabó, ya. Pero se puede, está ahí, ¿no? Uno puede visitarlo, Lo porque es cumplí. una autora por día, ¿no? Es muy... 300, hashtag 366 escritoras fue. Eso fue mi locura del año pasado. Exacto, así que para que te sigan. MJ Navia en Twitter, si no, MJ Navia. En Instagram también lo que en Instagram es escrito, MJ Navia, ¿no? En Twitter es las iniciales, La inicial, MJ sí. Navia. Sí. Bueno, hay alguien aquí que luego de leer los cuentos de Lugar, dijo que eras una suerte de Lucía Berlín sobria. ¿Ah? Sí. No sé si es sobria por la falta de alcohol o sobria en términos del estilo, pero quizás Mariana Literario. puede, claro, puede decirnos, porque Mariana No, fue la que me por la contó. falta de alcohol ¿Ah? y por lo increíblemente joven también, ¿no? O sea, pero Yo no tengo sí, nada, así que soy la Lucía más fome de la historia. no, bueno, yo te vi como una suerte de Lucía Berlín contemporánea que utilizaba la tecnología, me gustó mucho los recursos que utilizaste con la tecnología, el cuento del niño, de la nana con Manolo, su hijo, con Marlon es la cosa, Carlos. con Marlon a la distancia, llorando más o menos, y bueno, Cera, que fue el primer cuento que leí tuyo, fantástico, hermosos cuentos, y felicitaciones, eres tan joven, y logras transmitir todas esas humanidades, esas penas y esos dramas muy, muy bien hechos y de forma muy entretenida. No, Lo disfruté mucho. no, muchas gracias. Para mí ese es tremendo elogio. Yo admiro mucho a Lucía Berlín y sobre todo, como les decía, yo, si bien leo de todo y leo mucho, mi corazón está bastante enganchado en la literatura norteamericana y especialmente las grandes cuentistas norteamericanas, porque allá hay una tradición muy grande de grandes escritoras que se han dedicado casi exclusivamente a los cuentos, ¿no? O de manera muy poderosa, como Lucía Berlín, como Joy Williams, como Deborah Eisenberg, como Lori Moore, que si bien también tiene novelas, como que sus cuentos son muy poderosos, Ann Beatty, ¿no? Hay montones y siempre las leo y releo muchísimo, así que gran piropo para mí. Muchas gracias. No sé si Mariana quiere preguntarle algo en concreto No, me gustó mucho cómo manejó estos dos mundos, ¿no? Entre Estados Unidos, o sea, que a pesar de que hablaba de espacios que podrían ser tan latinoamericanos, ¿no? Porque estaba ahí hablando del drama de la inmigración allá, de la distancia, o de esta chica que empieza, la chica que solamente tiene, que arrienda piezas, se va de Airbnb y está todo el tiempo en eso y sin lograr un sitio, ¿no? Yo sentía que todos los cuentos igual tenían esa soledad, esa añoranza de la inmigración, esa no pertenencia, que de alguna manera se la sentía a Lucía Berlín y se la sentía a ella, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención eso, yo también he vivido muchos años afuera y he sentido ese desarraigo que al final, bueno, uno lo puede ver de las dos maneras, ¿no? Uno no pertenece a ninguna parte o pertenece a todas, ¿no? Claro. Dependiendo del estado de ánimo y del día. Y sí, me encanta cómo logras fluidamente narrar estos dos mundos en uno solo sin ningún problema. Y yo creo que también hace el hecho de que utilices la tecnología hace que muestres efectivamente cuán verosímil es, pues, que así es el resultado, que al final vivimos aquí, pero hemos aquí en Zoom, ¿no? Compartiendo Claro. un espacio en la nada y en el todo también. Y no, te felicito, me encantó, me encantaría saber los pasos que seguiste. ¿Qué estudiaste? Perdona la indiscreción personal. Sí, yo en mi pregrado en Chile estudié literatura, después en ¿Ya? Nueva York hice un máster que se llama como en Humanidades y Pensamiento Social, que Qué tomaba choro. cursos de todo, y después el doctorado es en Literatura y Estudios Culturales, lo hice en Georgetown. ¿Y estás escribiendo en inglés? ¿Cuentos en inglés también has entrado ahí? ¿No? No, me tradujeron ya un par de cuentos y la novela es en cuentos esta Kintsugi,
está ahí en etapas avanzando, probablemente va a salir en inglés más o menos pronto, así que sí, pero traducida por alguien, por una traductora. Lo bueno es que como sé inglés, me mandan los capítulos y puedo como dialogar con ella y opinar. Eso dice, ¿no? Claro, porque me pasó Fantástico. una vez que tradujeron un cuento mío al ruso y me lo mandaron y fue como, gracias, ¿no? Como no tengo idea, confío en que es lo que yo escribí, ¿no? Como, Me imagino. ¿Y escribes desde muy chica? Perdona que siga con esto. sí, sí, yo sí, desde que aprendí a escribir, escribo. Como, ¿Sí? sí. Pero Escribiendo historias siempre, qué sí, rico. es que yo siempre digo, yo vengo de una familia que no lee mucho, mis papás, mis hermanos, cero lectores, pero mi abuelo, que vivía en Viña, yo soy de Santiago, era muy lector y él me regalaba libros y yo siempre lo veía leer y muy feliz leyendo, entonces en cuanto aprendí a escribir, me puse a escribirle cuentos a mi abuelo y se los escribía y él los enmarcaba y los ponía en el living de su casa, entonces empecé a tener cuadritos de la fama y ahí siempre estuve escribiendo, y como era la que participaba en los concursos en el colegio, típico concurso de cuentos, de ensayo, de poesía, en la universidad también, y así de a poquito. Genial. Oriana parece que tenía una pregunta, ¿no, Sí. Oriana? Sí, no, lo que pasa es que a mí me pasó lo mismo que a Mariana, que Lucía Berlín me hacía guiños, así, leyendo tus cuentos, y yo siento que son cuentos súper potentes, y que, o sea, yo los leí de corrido, ¿Ya? los leí de corrido, no me soltaban los cuentos, esa es la verdad. Y además hay como tanta cosa soterrada, como, por ejemplo, la rabia, la soledad, todo eso está por allá, bien abajo. Y me gusta que tú no se lo entregas al lector así como ya digerido, sino que es uno el lector y la lectora van descubriendo así poco a poco, los encontré súper potentes los cuentos, la verdad. No es que uno termina el cuento y listo, y leí un cuento, sino que te queda dando vueltas. Y te felicito un montón. No, Me llamó la atención otra cosita, perdona, no, que dale. muchos cuentos están en primera y hay otros que están en tercera. Creo que los menos. Estoy hablando del libro Lugar, Sí. que es el que yo leí. Y me preguntaba cómo decides eso. Entiendo cómo uno lo decide, pero ¿cómo lo decides tú? Es que ¿Tienes alguna, o es como que te nace así? la verdad como que voy a sonar súper como mística, pero llegan en la persona que llegan, o sea, no lo pienso, es como que yo dijera, como que te pasa una caja de lápices y te diga, dibújame una casa, ¿no? Y tú agarras y pintas el techo rojo, y yo te digo, ¿y por qué pintaste el techo rojo y no lo pintaste verde o no lo pintaste azul? Y es como, pucha, porque sí, porque lo encontré lindo, porque me llamó la atención ese color, o sea, como que cuando yo escribo pasa un poco así de simple, ¿no? Y como les contaba, se me ocurre una primera oración, y esa primera oración ya viene en primera persona, en tercera persona, y yo soy maniática y no la cambio, entonces como llega así, ¿no? Como no la voy a cambiar. Y de hecho, me pasa a veces que me dicen, me pasó con una música futura que un crítico importante me puso como, todos sus cuentos son en tercera persona para marcar la distancia, y todos son en primera. Y era un poco porque mi idea era que como esta primera persona media distanciada, que se ve desde afuera, entonces... pero es un poco, como que no me lo cuestiono, llega de alguna manera esa primera frase y lo empiezo a escribir. Lo que sí trato de mezclarlos en el libro dentro de lo que pueda, de que ir mezclando las voces, que no hayan voces tan parecidas un cuento después del otro, entonces ahí ya, cuando ya tengo el libro completo y voy ordenando los cuentos, ahí ya me preocupo de esas cosas, pero en general, claro, llegan en una voz y a veces necesito otras voces y las voy mezclando, como en el último cuento del lugar que se llama Salir corriendo, donde tengo distintas voces y una está en primera, otra está en tercera, otra está en segunda, ¿no? Y que quería mostrar como esos juegos de perspectivas, pero no, en general yo no me, hasta el minuto, capaz que
de aquí en adelante sí lo haga, pero nunca me cuestiono, ¿no? Como que llega y es como, es en primera, este es en primera, este es en tercera, este es en... Y ya está. Muy intuitivo, Ya. más que cerebral, esa Sí. parte. Sí, te felicito, súper. Voy a tener que leer los otros libros. Gracias. No, muchas gracias a mí, y me encanta lo que me dijiste, como lo leí de corrido, porque... porque a mí le pongo mucha cabeza, o sea, los libros de cuentos tienen una particularidad que es que los lectores se sienten con toda razón, digamos, con la libertad de leer los cuentos en el orden que quieran, ¿no? Como que un libro, una novela no se va a poner a leerla por la mitad, ¿no? Como que uno sabe que empieza al principio y sigue, a menos que sea rayuela, ¿no? Como que uno sabe, y sigue este orden muy tranquilitamente. Pero con un libro de cuentos como que el lector dice, bueno, puede ser en cualquier orden y tiene todo el derecho a hacerlo así, pero yo como escritora cuando escribo mis libros de cuentos lo hago muy pensado el orden, como que tiene toda una lógica porque este cuento va después de este otro, porque empieza con este y termina con este, porque empieza con esta oración y termina con esta oración, o sea, como a ese nivel. Entonces me gusta cuando alguien me dice me lo leí como en orden, es como, sí, como que lo leyó como a mí me gusta que me lean mis libros de cuentos, si bien entiendo que se puede hacer de otra manera, alguien puede empezar por el final, por el cuento más largo, el más corto, el que le gustó como empezaba, y eso también es bonito, pero yo le pongo mucha cabeza y soy bien maniática ahí de qué cuento va primero, qué cuento va después. Tengo una pregunta, perdón. No sé si Vanessa... Oh, no, van entonces. Dale. Hay que modere, Marcelo. No, Sí, Héctor, pero es tú que ya no sé tienes si la Vanessa pregunta. levantó la mano o... No, habla nomás. Héctor, dale tú. Sí, María José, te felicito porque yo también como Oriana lo leí de corrido sin detenerme. Tus cuentos tienen la particularidad de no tener esos huecos que distraen o que pueden llegar a aburrir, ¿no? Tus historias son, digamos, lineales, pero de tal manera que sigues leyendo porque quieres saber más y más y más y qué va a pasar y cómo va a terminar. A comparación con otros cuentos que he podido leer de otras personas que de repente por detenerse en detalles o en explicaciones terminan desviando la atención del lector de la trama principal. Pero hay una cosa que me llama la atención, tú tienes varios cuentos cuyos títulos son una sola palabra. Entonces los anoté acá, canción, aquí, afuera, cera, no sé si se me pasa otro. Entonces yo quería preguntarte si para ti es más fácil tratar de resumir el cuento en una sola palabra, es un reto que tú misma te trazas porque considero que tratar de resumir un cuento en una sola palabra es mucho más difícil que explicarlo en un título mucho más largo. Entonces no sé si a ti, por el contrario, de mucha gente, me incluyo, te es más fácil resumir el cuento en una sola palabra o es un reto que tú te pones personalmente para lograr esa palabrita que resuma todo el cuento o que dé una idea de qué se trata el cuento. Hay varias cosas con esa pregunta, varias cosas con las respuestas también. Así, la confesión más honesta es que soy muy floja con los títulos, como que me quiero poner a escribir y no pensar mucho rato cómo se va a llamar el cuento, entonces como, ya, una palabra para no ponerle sin título y ponerme a escribir, ¿no? Como hay parte de la razón es esa, como, ya, lugar, que estoy como sentémonos a escribir, ¿no? Y luego de esa primera, que es como, me acuerdo que, no me acuerdo bien cuál era la palabra que él usaba, pero creo que Woody Allen decía siempre que ponía como nombres de personajes muy cortos, no sé, Bill, como cosas así, porque era como, ya, como para empezar a contar la historia y no preocuparse cómo se llamaba tanto el personaje. Entonces, en mi caso, parte como en un primer momento, así como pongámosle cualquier cosa, porque no puedo escribir si no tengo un título, entonces ya, que se llame algo, ¿no? Y después como que me quedó gustando, la verdad, como que y cada vez que tenía que ponerle un título a algo, trataba de lograr esa palabra, ¿no? Como, si podía ser una palabra, mejor que fuera una palabra que fuera algo más largo, y por eso hay tantos cuentos que se llaman, me gustaba mucho Afuera, por ejemplo, me encanta ese título, como me gustaba mucho esa idea de afuera y que puede ser algo muy cotidiano, básico, como quedarse afuera y algo muy terrible, entonces me gustaba mucho lo que pasaba con ese título. Aquí también me gustaba porque aquí que se va como moviendo además, entonces me gustaba mucho esas palabras, y de hecho cuando escribí Kintsugi estaba tan obsesionada después de haber escrito Lugar, que yo quería que el libro también se llamara con una palabra.
¿no? Y por eso kintsugi, que kintsugi es una palabra japonesa que habla de un arte de reparación, que en vez de reparar, no sé, un jarrón para que no se note que se quebró, se marcan las trizaduras con un polvito de oro, con un pegamento, entonces se entiende que las fracturas son parte de la belleza de un objeto, y hay toda una filosofía muy bonita detrás, y entonces kintsugi. Y varios capítulos de ese libro también son de una palabra, y con una música futura me salí de esa imposición, porque me gustaba mucho el título de Una música futura, que es un verso de Blanca Varela, que es una poeta peruana que me encanta, y que yo me leí como un compilado así de la poesía de Blanca Varela, y hace años, ¿no? Varios años antes de escribir Una música futura, y se me quedó pegada esa frase, ¿no? Una música futura, una música futura. Y dije como, este es el título de algún libro, y cuando empecé a escribir Una música futura fue como, este libro se llama así, no había ninguna manera de cambiarle ese nombre jamás. Pero los cuentos de ese libro, el primero se llama Cuidado, otro se llama Los tíos, ya 2 palabras, después Panda, que es mi cuento favorito de ahí. Entonces también tratando de lo menos, ¿no? Como me gusta eso, me gusta, como, después uno escribe el cuento entero, entonces me gusta como ese primer concentrado. Y creo que sigue siendo así. Mis 2 libros, este que les conté, la novela corta y la novela larga, no voy a decir todavía los títulos porque no estoy tan convencida, pero los 2 son de una, lo logré, y los 2 son de una palabra. ¿Ah? Tu sello personal son los títulos. Hasta ahora, digamos, porque mi primer libro se llamaba Sant, que era una palabra, después Introducciones para ser feliz, que era demasiado largo, después Lugar, Kintsugi, Una música futura, ahora vienen estos 2 con título de una palabra. No sé, como Patricio Prón, que es un escritor argentino, siempre le hacen bromas porque tiene unos títulos eternos, como Nadie derramará lágrimas, no sé qué, como es como un poema, una oración eterna, cada título, y es como su sello. Yo no sé si el mío va a ser siempre el sello de la escritora, que todos sus títulos son una palabra, pero yo creo que muchos de ellos van a ser una palabra, porque me gusta mucho el efecto que se genera, como que tiene una intensidad especial. Me gusta ese concentrado, pero parte de una flojera, la verdad, pero después se fue perfeccionando. Pero en un primer momento, así como cuando me siento a escribir, es porque ya cualquier cosa, una palabra para que haya algo, sentir que hay un título y continúo. Después esa palabra puede cambiar. Vanessa, no sé si tú ibas a decir algo. Sí, ahora sí. Hola María José. Perdón que entre tarde, es que me llegó otro link. Estuve como 15 minutos pegado en este link hasta que se me ocurrió escribir. Y por suerte alcancé. Sí. Primero me hago eco de lo que ya dijeron. A mí también me encantó el libro. La verdad es que nunca se me hubiera ocurrido leer los cuentos en otro país, no sea el que está ahí escrito, pero es porque yo también soy maniática. Y si me pusieron así es por algo. Tengo una pregunta más bien como desde el lado de escritora. Me gustó mucho que dijiste que usan los personajes para otras historias. De hecho, yo los disfruto, por ejemplo, en Stephen King. Sí. Y en Isabel Allende también, ella hace lo mismo. Pero, ¿cómo evitas errores de continuidad? Si no me equivoco, en unos libros de Isabel Allende hay un personaje que en un libro tiene las 2 piernas y en otra pierde una. Y me imagino que eso es muy fácil que te pase, sobre todo si como dices tú, no vas como anotando la historia, sino que te fluye. ¿Cómo haces para evitar esos posibles conflictos? Por ejemplo, cuando pasó con esto del cuento Rebajas del Lugar, que lo usé en Kintsugi, es el primer capítulo de la novela en cuentos Kintsugi, me pasó que me interesaba la historia, pero por temas temporales no podía hacer en el mismo tiempo en el que pasaba en Lugar. Y de hecho, como algunos rasgos que lo podían aterrizar al tiempo, los cambié en Kintsugi. Pasa antes, es más antiguo. Entonces, no sé, en el caso de Lugar están viendo Peppa Pig, en Kintsugi están viendo Garfield, ¿no? Porque necesitaba que pasara antes, ¿no? Que no fuera tan reciente. Entonces iba cambiando eso. La verdad, o sea, sí, entiendo el tema como de los errores de continuidad, pero también como lectora a mí me da lo mismo. O sea, como que siento que lo disfruto tanto que, bueno, acá tiene una pierna, ¿no? Acá se llamó de... mi escritor favorito que hace este juego mucho, que se llama Rodrigo Fresán, que es muy fan de Stephen King, además, y quién sabe si viene también desde allá.
él lo usa mucho, ¿no? Y repite personajes y tiene errores de continuidad. O sea, y uno, o sea, yo como lectora muy fan me río, es como jajaja, como no... y después él va y siempre está revisando sus libros y cuando los reedita los ajusta y los cambia. Y yo creo que eso se puede hacer, como que no... no sé, creo que es tan maravilloso el poder ir haciendo ese juego que hay algún error por aquí por allá, a mí no me importa como lectora. Entonces como escritora también, o sea, trato de fijarme y por eso hice los cambios con Kintsugi de las referencias temporales, pero no es así, oh, me muero, ¿no? Entonces, creo que y para otros escritores que son más ordenaditos, supongo que lo podrán ir ordenando súper bien y revisando y nunca les pasará un error de continuidad. Pero creo que los errores no son tan graves y que los lectores no les va a importar. Bueno, lo más te dicen. A mí me ha pasado con lectores que se han fijado en algún error mío y yo después lo cambio y les agradezco, digamos. O sea, como... de referencias, de cosas, yo soy súper desordenada, entonces de repente, ay, no, me carga que este personaje se llame Francisco, le voy a poner Felipe, y lo cambio yo así manual, no pongo como reemplazar, sino yo lo voy cambiando y de repente sale publicado y sale Francisco y Felipe y como loca, entonces alguien me avisa, lo cambio y bueno, uno pasa un chascarro, pero... los editores ayudan, los lectores ayudan y de nuevo no me parecen tan graves porque en general son escritores que hacen cosas como muy grandiosas, entonces yo por lo menos cuando leo a escritores que hacen esas cosas, como estoy tan deslumbrada que, o sea, si en verdad antes tenía el pelo negro y ahora tiene el pelo café, ya se lo tiñó, se le descoloró, ¿qué me importa? ¿No? Como sigamos leyendo. Sí. Te agradezco mucho esa respuesta porque yo soy muy perfeccionista y me castigo mucho con mis propios errores, entonces como voy a pensar en estas palabras tuyas cada vez que me esté castigando a mí misma. Sí, Gracias. no, o sea, yo creo que uno tiene que ser lo más prolijo que pueda, pero obviamente a uno se le van a escapar cosas y siempre hay tiempo para arreglarlo después. El lector también siempre va a ser comprensivo, como que el lector no es un chacal terrible, o por lo menos yo lo quiero pensar así, ¿no? Que no me va a decir como, ¿pero qué? Y de hecho, lo que me ha pasado a veces cuando yo me equivoco es que se pasa como, hacen todas unas teorías conspirativas de por qué pasó lo que pasó, y es como, me equivoqué de nombre, no, me equivoqué yo, no es que dándole todas unas vueltas psicológicas, ¿no? Pero eso, o sea, yo creo que hay que perdonarse siempre, como uno se va a ir equivocando en distintas cosas, lo mismo con las erratas, que a veces uno las corrige tu editor, se lo pasan a un corrector de prueba, pasa por 1000 instancias, igual se pasan. Uno lee libros anagrama de la editorial que más respeten, que quieran, y siempre hay algún error por ahí, y es porque pasan, ¿no? Como pasa. Somos humanos. Somos humanos, nada que hacer, y nadie va a decir como, ay, hay una palabra mal escrita, boto el libro a la basura, ¿no? Es como, pucha, qué lata, se le pasó, ¿no? Seguimos leyendo nomás. Oye, yo tengo una pregunta. Ah, no, Sonia, dale tú. No se te escucha. No se oye. Sí. Concuerdo, hola María José, concuerdo con los demás en que es un excelente libro, también me lo leí de corrido, y sabes que me gustó mucho también el título, esto del lugar, y la sensación, ¿cierto?, de que todos tenemos que encontrar, o nos gustaría, ¿no es cierto?, encontrar un lugar en el mundo, y cómo eso se hace tan difícil a veces, hoy en día, ¿cierto?, especialmente, y me gustó también esa sensación que entregas, digamos, de que es hay una sutileza en el desgarro, ¿no?, digamos, de los personajes. Y lo otro, digamos, que me llamó la atención en esto de encontrar un lugar en el mundo, digamos, con los personajes, ¿cierto?, que incluiste ahí, por ejemplo, la niñera que está en Estados Unidos y que de alguna manera, ¿no es cierto?, trata de establecer esa comunicación con su hijo a través de estas redes sociales. Es una historia sumamente conmovedora.
también la historia, ¿cierto?, del asilo de ancianos, donde esta chica, digamos, que está haciendo un intercambio, se trata de comunicar y establecer, digamos, este lazo tal vez perdido, digamos, en algún momento con su abuela, a través de un personaje que apenas, digamos, la reconoce, entre comillas, pero que termina siendo más cercana que incluso la misma hija. Y por otro lado, me gustó mucho la incorporación de ciertos guiños que estableces con el cine y la música, ¿no? Eso te quería preguntar, digamos, acerca de ese aspecto. ¿Por qué? Porque me llamó la atención que uno de los personajes se llamara Christopher Robin, porque me hizo acordar de Winnie the Pooh, claro. Eso. Sí. No, a mí me gusta, o sea, lo de Christopher Robin se me ocurrió el nombre. Después alguien me dijo, oye, pero se parece al de Winnie the Pooh, y dije, o sea, como que se tiene que llamar así, yo no se lo quiero cambiar, y bueno, pero las referencias siempre están. Yo encuentro, a veces a los escritores nos preguntan como por las influencias literarias, ¿no? Y es como una de las preguntas típicas, y que es entretenida de contestar, no es queja, que a uno le hacen, pero yo encuentro que los libros que uno escribe absorben todo, o sea, no absorben solo los otros libros que uno está leyendo, absorben también las películas que estás viendo, las series, los comerciales, la etiqueta del champú, todo, o sea, como todo lo que a uno lo rodea, uno lo va absorbiendo. Entonces, para mí siempre la música está súper presente y también las películas, entonces quería que eso estuviera ahí también, y siempre aparecen en todos mis libros, sin que sean 800 menciones a películas, o a libros, o a canciones, que hay escritores que son así, pero me gusta como de repente, así como espolvorear algunas cosas. Yo soy, así mi película favorita es Perdidos en Tokio, de la Sofía Coppola, que aparece en ese cuento en Instrucciones para ser feliz, y claro, y para mí es como esa escena, ¿no? Perdón los que no la han visto, pero esa escena final entre Scarlett Johansson y Bill Murray, y que hay un momento muy poderoso y no sabemos lo que se están diciendo, no sabemos que él mueve los labios y dice algo, y no hay subtítulos, y uno se desespera, y es como, ¿pero cómo? Y hay algo ahí que no se dijo, ¿no? Entonces ese misterio, y me gusta mucho esa película, y por eso está ahí. En otro cuento que se llama Álbum Familiar están mucho las canciones, porque eran las canciones que ella relacionaba con su familia, con sus papás, con su vida. Y yo creo que eso también nos pasa, o sea, uno musicaliza su vida, uno está contenta o está triste y escucha ciertas canciones, ve ciertas películas. Entonces me parece que todo eso tenía que estar conectado con la vida de los personajes, ¿no? O sea, nuestra vida no es solo interactuar con otros seres humanos, también es interactuar con objetos y con películas y con canciones y con redes sociales y con mensajes, que te puede llegar un WhatsApp terrible en la mitad del día y te fregó el día entero, ¿no? Como, y no es que llegó un villano a golpearte, o sea, llegó un mensaje de WhatsApp terrible y fregaste. Entonces, como quería también mostrar esa intrusión de todas estas referencias y cómo también nos van afectando. Y en ese sentido también, por ejemplo, el cuento Shopping, ¿cierto? Cómo de alguna manera uno, ¿cierto?, inmediatamente se le viene a la cabeza cierto centro comercial, digamos que de alguna manera... Era exactamente el Costanera Center. Claro. Y cómo de alguna manera este concepto, ¿cierto?, de lo que antes era la plaza, como espacio unificador, hoy en día, digamos, se ha tornado lamentablemente en un espacio donde, digamos, se consume, ¿no es cierto?, y donde es un espacio que generalmente no tiene, ¿no es cierto?, verde, no tiene, digamos, naturaleza, etcétera, y cómo de alguna manera también resulta ser... el lugar donde, ¿no es cierto?, la desesperanza funciona, digamos, ahí de la peor manera, ¿no? Sí, no, a mí o sea, como me chocaban mucho las noticias de los suicidios en el Costanera Center, y que cuando pasan, o sea, yo no he estado nunca cuando ha sucedido algo así, pero amigas y personas que conozco sí, y que dicen que ponen como una carpita tapando el cuerpo de la persona, y la gente, las tiendas siguen funcionando, la gente sigue comprando, y como que me producía algo muy fuerte esa escena. Y entonces quería un poco mostrar, de nuevo, es un lugar importante en la ciudad, ¿cierto? Es como el shopping, el mall más grande de Latinoamérica o no sé qué cosa, pero se transforma en este lugar bastante siniestro, y todo esto mirado desde los ojos de unas preadolescentes curiosas que están ahí, ¿no? Como tienen este lugar como medio lugar de encuentro.
y también está todo el juego con otra cosa que para mí es otra referencia que es muy importante y que ahora la estoy trabajando en mi libro nuevo, que es El Mago de Oz, que me gusta mucho. Y entonces también está esa idea de no hay lugar como el hogar, ¿no? Entonces también venía lo del lugar metido ahí, y está todo el tema de esta chica con los zapatitos que le dicen Dorothy, y nada, cómo jugar con esas referencias. Pero sí quería como mostrar esto, el espacio del centro comercial, pero este espacio que se transformó de repente en otra cosa, ¿no? Las personas los arquitectos, no sé, las personas que diseñaron el Costanera Center, nadie pensó nunca, jamás me imagino que se iba a transformar en esto, ¿no? Como en el lugar donde personas iban a ir a suicidarse, o sea, como... Entonces es como un espacio muy cargado de muchas como informaciones y mensajes diversos y extraños y como difíciles de tragar, ¿no? Entonces como mi intento fue ese cuento, pero creo que de ese espacio se pueden construir 800.000 novelas, ¿no? Pero era como lo que me pude acercar yo en ese momento. Yo tenía una pregunta que tiene que ver con los finales de tus cuentos. Tú recién decías que cuando comenzabas a escribir una historia te llegaba esa primera frase, ¿no? Y tú la respetabas y seguías, digamos, escribiendo una vez tras otra, pero esa primera frase te llegaba, ¿ah? Y tú la respetabas. ¿Qué pasa con los finales? ¿Cómo saber cuándo termina una historia? O cómo el proceso de llegar al desenlace de tu historia, que particularmente a mí me gustan mucho, porque suelen ser por un lado sorprendentes y también terminar en momentos que no se espera. ¿Mm? Sí. ¿Cómo trabajan los desenlaces? Como decía, no, yo solo tengo conciencia de la primera oración de mi libro o del cuento y nada más, y voy avanzando así como que uno anda en un auto en neblina con las luces y que vas viendo un poquitito y vas avanzando con mucho cuidado. Yo escribo así. Y claro, cuando uno va escribiendo, o por lo menos lo que a mí me pasa, cuando yo voy escribiendo, a medida que no sabes, ¿no? Pero vas tomando decisiones, no puedes tener todas las decisiones abiertas, ¿no? Entonces, si decides que tu personaje va a ser una mujer de cierta edad, bueno, no es un hombre de cierta edad, no es una mujer de otra edad, no es una niña, ¿no? Entonces, si esa mujer está emparejada, pasan ciertas, si tiene cierta edad, si tiene... Entonces, todas las cosas que uno va mostrando te van abriendo puertas, pero te van cerrando otras, ¿no? Ya no fue, ¿no es cierto?, un abuelito cuidando a sus nietos, es una tía desastrosa, ¿no? Entonces como se va, voy armando así y hasta que llego al final, y para mí, y yo quiero creer que eso se transmite y por eso funcionan mis finales, para la gente que le funciona, yo sé que hay gente que probablemente no le gustan, que como yo no sé, y para mí es una sorpresa, quiero creer que el lector que me acompañe y que le gustó el cuento, como también va a sentir esa sorpresa, ¿no? Como yo no sé cómo va a terminar, y cuando sé cómo va a terminar, que es como un segundo antes de que lo tengo que escribir, ese es como de los momentos gloriosos para mí como escritora, ¿no? Como, ¡wow! Esto era, ¿no? O sea, cuando estaba escribiendo el cuento Rebajas y de repente es como, pensé, oh, la sobrina va a hacer una mezcolanza de cosas y va a tirar los billetes, como, oh, como, eso era, ¿no? Como para allá tenía que ir, por eso está esta niñita acá, ¿no? Por eso está esta tía, tenía que llegar este momento, o el momento en que en Cera la protagonista va a meter las manos en la cera caliente, como cuando de repente es como, oh, eso era, ¿no? Como para allá iba todo. Y lo que sí, y yo siempre uso unos ejemplos muy ridículos, pero yo siento que tengo dos tipos de finales, que no sé si Marcelo ha escuchado mi explicación ridícula para mis tipos de finales, pero yo siento que hay dos tipos de finales, ¿no? Que un tipo de final es como ese final sorpresivo que termina como ¡guau!, ¿no? Y que yo, para explicarlo, siempre uso la canción Si nos dejan, de como Luis Miguel, ¿no? Que está la canción y termina Si nos dejan, y así termina, ¿no? Y es como ¡ah! Yeah. Entonces yo siento que hay cuentos que terminan así, ¿no? Como con esa oración que te deja como... pero hay otras canciones que no terminan así, sino que se les va bajando el volumen, ¿no? Como que sigue la canción, pero cada vez más bajito, y como que se va desvaneciendo y se va, ¿no? Y yo como estoy entre esos dos finales, y de repente, claro, hay cuentos en los que quiero terminar con un Si nos dejan,
Y hay otros cuentos que creo que tengo que ir bajándole la intensidad de a poquito, despacito. Como no sé si Cera habría funcionado con que ella agarra sus cosas, apaga las luces y se va al paradero de micro. No sé, como que podría haber sido como la alternativa más tranquilita. Es como no, acá ella ya como ya la máximo desaforamiento de lo terrible de meter las manos a la cera hirviendo para ver si siento algo porque no siento nada, ¿no? Como, pero vienen de nuevo, como los finales llegan como según mi curiosidad los voy armando y por lo general tampoco los suelo cambiar. Me pasó con un cuento de una música futura que le cambié el final y todavía no estoy como que en todo el proceso como de negociación con la editora, con otros lectores que me dan su opinión, como que el final que está ahora, que a mucha gente le gusta mucho, yo como que no le tengo les confieso que yo a ese final no le tengo tanto cariño, como que no sé pero sí, o sea, como de no saber, ¿no? Como no son cero planeados, llegan, ¿no? Como de repente uno se da cuenta que es como, no sé, cuando, voy a hacer puros ejemplos muy cotidianos, pero es como cuando uno dice, me voy de esta fiesta, ¿no? O sea, como hay un momento que uno dice, ya, ya hice lo que tenía que hacer, lo pasé todo lo bien o todo lo mal que lo pasé, me quiero ir a mi casa a acostar, listo. Entonces, y uno lo decide por alguna razón, ¿no? Es este momento y no era hace 5 minutos, no es en media hora más, es ahora me quiero ir. Y me pasa eso con los cuentos, como ahora me quiero ir de este cuento, como me voy, como agarro mis cosas, chao, me voy de la fiesta. Pero yo no había escuchado la explicación con las canciones, ¿eh? Me sorprendiste. ¿Eh? Hay que buscarle sí, un título a la otra canción, esa que se va pagando de a poco, ¿eh? Porque si nos deja... Pero es que es como, hay más como típicas canciones. Pero Casi qué todas se maravilla la están acabando. comparación, genial. El final Oye, sí yo nos- tengo permiso para preguntar algo, ¿no? Sí, sí, por No supuesto. sé, no por sé si supuesto. Marcelo me da permiso. Vamos a darle permiso a doña Leo. Es que yo tengo curiosidad por saber, María José, yo me imagino que te lo han preguntado ya más de alguna vez, ¿de dónde sacas tus personajes? Por ejemplo, todos los personajes femeninos del lugar, que son muy distintos unos de otros, pero cada uno vive situaciones que yo creo que no dejan indiferente a nadie. ¿Ah? Por ejemplo, ese cuento que tú mencionabas recién, que es Cera, a mí hasta el día de hoy, y me lo leí como 3 veces y se me paran los pelos, ¿ah? Literalmente. Entonces yo quisiera saber cómo te inspiras tú para crear esos personajes y qué te pasa en lo personal cuando tú vas resolviendo esas situaciones que aquí he mencionado varias palabras para definir las situaciones como estremecedoras, como dramática, hablar de la soledad, como el desgarro de los personajes. ¿Cómo lo vives tú en lo personal? Porque yo me imagino que es muy difícil escribir todas estas historias. ¿Qué te pasa cuando cierras el cuento? Dices, ya, terminé, me voy de esta fiesta. ¿Ah? ¿Mm? Me voy arrastrando esta fiesta, decís tú. Eso. ¿Cómo quedas después de irte de la fiesta? ¿Ah? Es que es una mezcla, porque por una parte, claro, hay cuentos hay cuentos y hay libros de los que yo he salido arrastrándome, o sea, así como chuta, pero también está como esa felicidad de lo logré, ¿no? Cuando a veces uno llega como, oh, lo cerré bien, lo cerré de una manera que me gusta, es como, entonces está esa mezcla entre lo tal vez terrible, doloroso de lo que uno está escribiendo, pero por otra parte está como esa sensación maravillosa de lo logré, ¿no? Como está listo, ¿no? Entonces es una mezcla muy, muy rara. Entonces sí, hay varios, o sea, hay varios cuentos, hay varias historias que sí, que como que me drenan la energía. Pero sobre los distintos personajes femeninos, a mí me gusta mucho escribir sobre personajes femeninos y obviamente hay mucho que saco de mi propia vida, no como el molde completo de mi vida, pero momentos, ¿no? O sea, yo fui babysitter en Nueva York, pero yo no soy exactamente la babysitter de Nueva York, ¿no? Yo no tengo nada que ver con la mujer de Cera, como no tengo hijos, no tengo esa historia, ¿no? Pero sí, no sé, yo creo que todo el mundo ha sentido dolor, decepción, frustración, desesperación, y yo creo que uno como escritor
recurre a esos rincones, si bien tal vez sintió dolor en relación a otra cosa o desesperación en relación a otra cosa, pero lo usa para narrar esta historia y también, claro, uno transforma historias personales. Por ejemplo, Cera, que a mí me encanta contar esto, parte de una anécdota muy ridícula, que era cuando yo era chica, cuando tenía, no sé, 4 años, 5 años, muy chiquita, mi mamá no tenía con quién dejarme, entonces me llevaba al lugar donde la depilaban, porque no tenía con quién dejarme, entonces yo me sentaba en una sillita, como en la cabina, donde ella se recostaba y la depilaban. Y para mí, yo miraba así, y claro, y era como, ¿qué es este ritual sádico, terrible? Como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Así como, ¿por qué mi mamá, que yo pienso que es una persona razonable, se está sometiendo a que le pongan esta cuestión, que la tiran, como me acuerdo el sonido así, como, y que lo pasa mal, y sufre? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué sigue yendo? Porque la me llevó hartas veces, y así como, ¿qué es esto, no? Y después obviamente uno crece y entendí por qué es esto, y obviamente, pero como que quería, cuando me puse a escribir ese cuento, como que quiero contar ese cuento y como mostrar la violencia de ese ritual de belleza, ¿no? Y como y relacionarlo con algo, otra cosa. Y entonces ahí lo relacioné con esta historia, que ella no siente nada, entonces como que se venga, es particularmente violenta esta mujer. Pero era como, ese ritual a mí de chica me parecía algo como extrañísimo, ¿no? Como, y ver la cera como hirviendo y ese olor tan fuerte, y como pensar que estaba ahí esa cosita con cera y que yo podría haber metido el dedo y me quemaba, y como en un segundo, ¿no? Entonces como que todas esas cosas muy cotidianas y ridículas de mi infancia, como lo metí en un cuento muy terrible que habla de otra cosa. Y yo, una cosa que me dicen harto, y que me da risa cuando me lo dicen, y que tienen razón igual, es que mucha gente como que se sorprende de escucharme y leerme, ¿no? Como que es muy distinto, para mucha gente es muy distinto lo que leen y yo, o lo que llegan a conocer de mí, entonces es como, les genera mucha suspicacia. Siempre me ha pasado con periodistas que me vienen a ver y entrevistas y jura que se van a encontrar con alguien como triste, deprimido, no sé, hablándoles así como, y yo muy feliz de hablar de lo que sea. Pero la verdad es que, claro, a mí me gusta mucho hablar de los libros en general, no solo de los míos, me gusta mucho hablar de libros. Soy profesora de literatura, así que me dedico un poco a eso. Pero soy muy tímida, acá da lo mismo, pero como en una situación, en la fiesta, esa de cuando yo me voy, yo soy la que está en la esquina de la fiesta mirando, no soy el alma de la fiesta, ni la que está bailando con todo el mundo, ni conversando con todo el mundo, yo soy súper tímida. Entonces soy siempre mucho la persona que está observando callada, ¿no? Y me gusta mucho escuchar además, entonces de ahí también vienen muchas historias, de haber visto a personas, en el caso de salir corriendo, por ejemplo, cuando yo vivía en Washington, yo iba a un gimnasio, la YMCA, como la canción, y era un gimnasio gigante, de, no sé, 5 pisos, y en cada piso había distintos, no sé, en uno estaban las pistas para correr, en otro estaban las máquinas, en otro estaban las pesas, en otro estaba el básquetbol, en otro había una piscina, era un tremendo edificio. Y yo iba para allá y veía a toda la gente en los distintos pisos, y cuando yo corría en las máquinas, me acuerdo que una vez yo estaba corriendo y en la máquina de al lado había una chica corriendo y que lloraba, desconsolada, pero seguía corriendo con toda la fuerza del mundo, pero le caían las lágrimas, y yo decía, oh, como qué impactante. Bueno, de partida que está aquí, que está llorando, que no es que se puso a llorar y me voy a ir al baño, sino que sigue llorando y corriendo, y pensaba como, ¿qué pasará por su vida? ¿Qué le pasará en su cabeza? Y entonces me empecé a cuestionar, como, todas las personas que están en un gimnasio, ¿por qué están acá? ¿No? Como hay gente que estará porque quiere estar más flaca, hay gente que estará tal vez está recuperando de algo, está despechada porque la dejaron, o qué sé yo, ¿no? Como, entonces por eso cuando quise contar la historia del gimnasio, para mí no podía ser una sola persona en el gimnasio, porque me parecía que en el gimnasio hay muchas historias pasando a la vez,
Entonces quería dar una cierta idea, pero obviamente no iba a poner 100 personajes, pero dar una idea de estas muchas historias que están pasando y que no se comunican entre sí, ¿no? Yo estoy corriendo porque, no sé, porque engordé en la pandemia, pero al lado mío está corriendo alguien que se le murió su novio, ¿no? Y yo no sé, ¿no? Y estamos las dos corriendo, pero con cosas distintas encima. Y también me pasaba cuando yo iba a correr, que cuando uno corre, porque cuando uno corre mucho rato es como que uno se mete en la cabeza y es muy aburrido a veces, te pone a pensar 100.000 cosas porque uno está aburrido. Y entonces uno empieza a resolver el mundo y a tomar decisiones, y quiero hacer esta cosa, voy a hacer esto otro, y después sales del gimnasio y te olvidó, no hiciste ni una cosa de la que resolviste en tu cabeza. Entonces como que también me gusta esa idea de esta gente que corre pero en su sitio, ¿no? Como que no avanza, no es que salió a correr al parque, está corriendo en una máquina donde no avanza nada, ¿no? Entonces hay muchas cosas que uno piensa cuando está en el gimnasio y que finalmente no van a tener no se van a realizar en la realidad, ¿no? Son cosas que están en la cabeza, pero las cosas que están en la cabeza a mí me parecen importantes, aunque después no pase nada, ¿no? O sea, la persona que dice, no voy a dejar a mi pareja, ¿no? En la realidad, tal vez lo pensó 2 horas, y que lo haya pensado 2 horas me parece importante, ¿no? Como que quiero darle un lugar a que alguien pensó 2 horas en esto, aunque después decida que no, ¿no? Entonces me gusta meterme en esos mundos, y vienen de eso, como de experiencias personales muy puntuales y chiquititas que las hago como explotar, y de mirar mucho, y de conectarme con esos dolores, o sea, que tengo, ¿no? Que todos tenemos, o con las alegrías o las frustraciones, y como llevarlas a escenarios distintos. Súper. Oye, ya estamos llegando al final. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna otra pregunta. Sí, no tengo problema, unos minutos más si es que hay más preguntas, por si acaso. Yo una cosa bien cortita. ¿Tú eres feminista? ¿Sí? Sí, pero soy feminista tímida, como que es una mezcla media rara. O sea, me refiero a que no soy de andar en marcha, porque no soy de andar en marchas de nada, ni en grupos grandes de nada, digamos. Entonces, sí, desde mi esquina, tratar de hacer los cambios que puedo hacer, como, no sé, en mis clases pasar la misma cantidad de autoras y autores, y ojalá más autoras que autores, como ese tipo de decisiones que puedo hacer en mis prácticas cotidianas, en el día a día, y obviamente jamás interferir con ninguna cosa de una asociación feminista, por supuesto, si bien yo no soy como de salir a pelear. Sí entiendo que hay distintas maneras de luchar, distintas maneras de pedir las cosas, distintas maneras de hacer cambios, y obviamente esa es una muy válida. Yo soy bien fome, y como hago estos cambios que puedo ir haciendo en mis prácticas como académica, como escritora, como lectora. Por eso el hilo de escritoras, de ir recomendando escritoras mujeres, cuando a uno le preguntan que recomiende escritores, tratar también de recomendar siempre escritoras mujeres y que no sean puros hombres, ¿no? Como hacer ese ejercicio que a veces uno no lo hace de mala, sino como se te ocurrieron justo 3 hombres y dijiste 3 hombres, pero es como no, hay que hacer el esfuerzo, porque hay miles de mujeres buenísimas, y decir, no, escucha, sí, mi escritor favorito es Rodrigo Fresán, pero también me gustan estas 200 escritoras mujeres, y mencionar a esas otras 200. Bien. María José, ¿cuesta tanto creerte que eres tímida? No, por eso digo, si yo lo digo, yo sé que nadie me cree, pero es verdad. No, pero es verdad. Es que ahora, sobre todo con Zoom, es más fácil todavía, pero ni siquiera, o sea, estamos frente a una pantalla. Pero igual me pasa como en ferias del libro y cosas así, que claro, te están preguntando de tus libros, o de libros, que son temas que me gusta hablar, y sí, pero así me encontráis en la calle y me preguntas, no sé, ¿cuál es tu color favorito? No, se me va a olvidar. O sea, como voy a poner así y no voy a ver a nadie, o sea, soy tibia, lo estoy tratando de combatir. Eres una tímida selectiva, dices tú. No, es que ni siquiera es selectiva, sino como no sé, me pasa eso, o sea, como ir a las fiestas, si hay una fiesta, como no lo paso nada de bien como en ese tipo de instancias sociales con mucha gente, soy como de juntarse en grupitos chiquititos, como que me agobio, entonces, pero sí, no sé, hago clase, como, y cuando hago clase no me escondo debajo de la mesa, hago mi clase y no hay problema, pero salgo de mi clase y voy así por el pasillo y me cuesta comunicarme con el mundo.
Pero nada, cuando hablo del libro se me olvida, pero lo tengo que decir porque cuando me dicen como, pero ¿cómo escribe estas cosas si no tiene nada que ver conmigo? No, sí tiene que ver con esa persona, ¿no? Claro, con la persona exacto. tibia que está observando, Y que la se está capacidad fijando de cómo dicen las observar. cosas, que está bien metida en su cabeza. Esa es la persona que yo soy, en general. Oye, bueno, si no hay otra pregunta, vamos a agradecerle a María José. Sabemos el esfuerzo que hace por superar su timidez y poder hablar acá durante una hora. ¿Ah? Entonces aquí sí puedo, si acá sí puedo, y en No, las sí otras sé. instancias. Sí, Pero lo tú sé. sabes, Marcelo, ¿o no? Sí, ¿Tú sí, también sé, dices no que sé. estoy mintiendo? Sí, no, sí sé. Sé que es tímida, pero en circunstancias así como esta se explaya con total facilidad, así que eso se agradece. Por Oye, fortuna, sí, para nosotros. aprovecho bueno, al margen de lugar, ¿no es cierto? Acaba de sacar un libro infantil que se llama El mapa secreto de las cosas, con ilustraciones de Fabián Rivas. La Manu. Sí, por Amanuta, que es yo conozco algo del libro, me parece que está súper, súper bien, aprovecho de recomendarlo. Y esperar los próximos títulos, ¿no? Hacer fuerza para que esas dos novelas, porque son dos novelas, ¿no? Una novela corta y una larga, salgan novela larga. luego y poder leerla nuevamente a María José. Así que muchas Sí, ¿no? gracias Y a si los... le gustó, sí, si le gustó el lugar, como les digo, en una música futura, de hecho en el cuento que se llama Una música futura, vuelve un personaje de lugar. Ahí está el libro para que los que no lo tienen, para que le vean la Ah, portada. lo tienen. ¿Mm? Así Bueno, que... Aquí está el lugar. Ahí está el lugar. Ahí está el lugar, exactamente, tercera edición. Ya pues, oye, muchas gracias a todos por participar. Vamos a tener otros dos encuentros más adelante, uno con Antonio Stornol y otro con Rodrigo Santamaría. Así que los dejo desde ya invitados. Vamos a estar informándoles cuando las fechas exactas. Así que nada, pues. No, muchas gracias, perdón. Muchas gracias a ti y también cualquier cosa, porque a veces a uno se le ocurren preguntas o comentarios, qué sé yo, después de que va cosas como esta, le dicen a Marcelo que me las mande o por ahí por redes sociales, si me siguen, me escriben, yo trato de estar respondiendo lo más rápido que pueda, por si acaso, que de repente uno dice, ¡ay, pucha, me habría gustado preguntarle! Y pasó la vieja, no pasó. Se puede seguir la conversación por ahí. Ok. Bueno, que esté muy bien, ¿ah? Chao, María José, muchas Muchas gracias. gracias. Chao a todos. Gracias Chao. por leer el libro. Chao, Chao. 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 Chao, chao. A ver, estoy. Ahí Chao, sí. chao, chao. Ahí sí. Chao.